Y arrancamos, ¿no? Con el módulo 0 del Código de Seguridad contra Incendios y Pánico, también referido a lo que es infraestructura civil, por cumplir normativa referencial que lo hemos tomado en cuenta para este seminario, ¿no? Del contenido hay bastante normativa americana también que se los da en los cursos del Código de Seguridad, por ejemplo, pero en este caso se van a tomar en cuenta algunas referencias aleatorias, ¿no? Por ejemplo, la NPT 002 de adaptación a las normas de seguridad contra incendios para edificios existentes y antiguos, ¿no? En los que debería llegar a adaptarse. Entonces, para prevenir toda esa temática, se adopta lo que son estos tipos de normativa a nivel nacional. De igual forma, se ha ido avanzando, ¿no? Se ven que tenemos bastante normativa, ¿no? Más de 10 normas de todo lo que son sistemas de protección contra incendios, implementación de hidrantes, mangueras contra incendios. Si es que manejan gas licuado de petróleo, vamos a estar haciendo un seminario más adelante en respecto a la implementación de sistemas de protección contra combustibles. Recordemos que el fuego es una reacción química que hay que llegar y evitar que ocurra, ¿no? Reacción de combustión por la cual se pueden llegar a generar incendios de distinta magnitud. Tenemos para esos sistemas de protección con los sensores despectivos, ¿no? Para evitar que se lleguen a tener pérdidas, ¿no? Y nosotros lo que debemos cuantificar es la carga de fuego. Y esto se va a llegar a determinar el día miércoles, ¿no? Cuando ustedes van a observar distintos niveles de carga de fuego. ¿Qué es más riesgoso? ¿Estar en una iglesia, en este tipo de ambiente, o estar en una, en este caso, industria maderera, como pueden observar, en este tipo de ambiente? Obviamente acá, ¿no? A simple vista podemos observar mayor carga de fuego, o sea, capacidad de que el material pueda llegar a incendiarse, ¿no? Respecto al riesgo de incendio, hay normativa que evalúa, ¿no? Peligro por el riesgo y lo llega a cuantificar, llega a un número tal, de tal forma que se tienen este tipo de parámetros. Para un riesgo ligero se pueden llegar a tener hasta 300 megajoules por cada metro cuadrado, normativa estándar latinoamericana. Para un riesgo moderado se pueden llegar a tener de entre 300 hasta 1200 megajoules por cada metro cuadrado. Nosotros veíamos el ejemplo de la iglesia ahí, esa industria maderera, ¿no? Obviamente ahí ya estaríamos con un riesgo alto en industria maderera por encima de 1200 megajoules por cada metro cuadrado. Eso se cuantifica y se lo va a poder observar el día miércoles. De igual forma, la evolución del incendio tiene distintas etapas en las que se va elevando la temperatura, ¿no? Y esto puede ocurrir en cuestión de minutos y horas. Podemos llegar a tener temperaturas por encima de los 500 grados centígrados y llegar a cerca de 1000 grados centígrados, ¿no? Este tipo de curvas ha sido ya estudiada y es estandarizada. Por ejemplo, esta curva punteada que observan acá está hecha en base a normativa ISO, ¿no? Respecto a una curva relacionada a un tipo de incendio, justamente la ISO 834 para establecer ese tipo de parámetro. Y de igual forma, eso se llega a cruzar, ¿no? Con lo que es un incendio ocurrido de forma natural. Acá tenemos la curva y su evolución en base a la normativa. De igual forma, cómo se lo llega a evaluar. La carga distributiva que debe o existe en un establecimiento en común, desde muebles, desde algunos equipos, instrumentos, se puede llegar a tomar en cuenta para evaluar la carga de fuego. Y las formas de propagación son en tres tipos de mecanismos, ¿no? Una a través del material sólido, obviamente por conducción, incluso de edificio a edificio se puede llegar a conducir el fuego. Otra forma es la de convección, en donde el calor o el mecanismo de propagación es a través de el aire líquido o gas, ¿no?
Y la otra forma es la de la radiación, en las que prácticamente son ondas electromecánicas las que van transmitiendo energía de una superficie hacia otra. ¿Cómo surge un incendio de grandes proporciones? Siempre existe esta posibilidad. Es por eso que el compañero les hablaba de lo que son seguros, ¿no? Seguros en etapas de construcción, seguros ya en etapas de ejecución de la obra o prácticamente cuando se llega a culminar la obra, puesto que la posibilidad nunca desaparece, ¿no? Se puede llegar a generar por chispa eléctrica, por algún tipo de descuido humano y demás en los que se puede llegar a generar grandes catástrofes, ¿no? El incendio se llega a evolucionar volviéndose a veces incontrolable y mucho va a depender de la cantidad, ¿no? Si es que en mis instalaciones voy a tener gran cantidad de papel o madera, obviamente es fácil de que esta pueda llegar a generar un gran incendio. Al contrario, ¿no? Si es que en mi instalación yo no voy a llegar a tener casi nada de material combustible, las probabilidades van a llegar a disminuir. Y es ahí donde las empresas aseguradoras se van al estudio de carga de fuego, ¿no? Para llegar a cuantificar el nivel de riesgo y de acuerdo a esto te llegan a cobrar una prima mayor o menor, ¿no? Dependiendo de igual forma de tus instalaciones. Si es que cuentas con rociadores automáticos, cuentas con la parte de implementación de extintores, implementación de hidrantes, obviamente el costo va a llegar a bajar. Depende también del volumen, el espaciamiento de materiales combustibles, si es que están adecuadamente espaciados en distintos ambientes o en distintos compartimientos. Hay más riesgo, obviamente, cuando no se tiene división, ¿no? Prácticamente en un lugar se puede llegar a generar el incendio y quemar todo lo que esté a su alcance. De igual forma del tamaño y situación de las fuentes de combustión, el área, la ubicación de las ventanas es muy importante. Muchas veces han servido estas para poder extinguir incendios. La velocidad y dirección del viento puede ser un pro o contra. La forma y el tamaño del lugar, ¿no? También son importantes, como es el caso de esos edificios que han podido observar, ¿no? Los de Dubái, por ejemplo, el de China, este que pueden observar de Brasil, en 1972, 31 plantas de oficinas y locales quemados, ¿no? 6 muertos y 329 heridos. Otra catástrofe, el edificio Joelma, por ejemplo, en Sao Paulo, de igual forma en 1974, 25 plantas y oficinas y garajes se han llegado a incendiar, 189 muertos y 320 heridos, ¿no? Catastrófico. Para eso se realizan ese tipo de implementaciones, obviamente. El edificio Gran Avenida en Brasil, de igual forma en 1981, 19 pisos, y obviamente la manguera de el bombero no puede llegar, ¿no? Es por eso que se implementan sistemas de rociadores en este tipo de edificios de gran altura. En otros países es obligatorio, ¿no? Sin eso no se puede llegar a hacer construcción. Hubo 17 muertos y 53 heridos. De igual forma, en Brasil, en 1987, 27 pisos se llegaron a incendiar. Y de ahí tenemos bastantes casos en la historia que podemos ir mencionándolos. Y surge normativa NFPA, ¿no? Allá en Estados Unidos tenemos, por ejemplo, normativa estándar. Se dio un curso de paga, obviamente, hace algunos meses respecto al Código de Seguridad Humana. Prevención del incendio es lo que se pretende implementar con este tipo de normativas y el objetivo obviamente es implementar, como se ve en las imágenes, sistemas contra incendios, ¿no? Para hacer seguro y habitable a un edificio. También tenemos normativas regional, ¿no? En los que ya se implementan códigos de seguridad
A nivel nacional se ha llegado a avanzar, también tenemos normativa nacional. Accesos de vehículos son los que se deben llegar a tener, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si un edificio está pegado a otro y no existen accesos para vehículos? Prácticamente este podría llegar a contagiar el fuego a otros edificios y llegar a propagarse a lo largo de toda la manzana, ¿no? Es por eso que se exigen ese tipo de accesos para los edificios, para la prevención de riesgos, ¿no? De igual forma vamos a estar hablando de aislamiento de riesgos, como se pueden observar, y la compartimentación o subdivisión interna que deberían llegar a tener los ambientes, pero con criterios de prevención de incendios. Protección estructural de igual forma, tanto interna como externa. La parte de control de materiales que deberíamos nosotros tener. Si es que voy a construir un edificio con paredes ignífugas, por ejemplo, yo debería cerciorarme, ¿no?, de que ese material que he llegado a adquirir no es inflamable. Como se puede observar, a la flama se llega a realizar algunos tipos de ensayo y este material no se llega a quemar. De ahí la importancia, ¿no?, de lo que son estos tipos de normativa. La parte de salidas de emergencia de igual forma está estandarizada, no hay donde perderse y uno debería ya saber cuántos tipos de salidas vamos a llegar a implementar dependiendo del tipo de plano de mi edificio, ¿no? El control de humos de igual forma, observen, no se tienen criterios para que el humo no llegue a propagarse y llegue a cegar prácticamente la salida de los habitantes, ¿no? Son criterios que se emplea. De igual forma, para la parte de gestión de riesgos se tienen implementados este tipo de cuantificación de ambientes. Por ejemplo, no es lo mismo un área administrativa que un depósito, ¿no? El nivel de riesgo es mayor en el depósito o no es lo mismo que el de una dispensa o un jardín. De igual forma, vamos a estar con un cursito más adelante de lo que son brigadas de incendio y estas deberían estar capacitadas en caso de tener ese tipo de contratiempo. De igual forma, vamos a estar con otro cursito de iluminación de emergencia, ¿no?, para edificios en los que deberíamos tener, por ejemplo, iluminación autónoma para determinadas horas. Si es que ocurriese algún incendio, también este tipo de iluminación debería llegar a cumplir algunos parámetros estándares, ¿no? Todo se basa a normativa estándar. Debería ser autónoma. Debería tener grado de protección IP20 por lo menos para este tipo de señal, en este caso iluminación. De igual forma debería llegar a tener lo que es la carcasa de material ignífugo, ¿no?, en lo posible. La señalética que no puede llegar a faltar. Sistemas de alarmas contra incendios. La parte de detectores de incendios muy importante. Estos llegan a ser los sensores, ¿no?, que van a detectar variación de temperatura respecto al humo y obviamente van a llegar a activarse y rociar, ¿no? Extintores de incendio, de igual forma, lo básico que deberíamos tener en cualquier infraestructura. Hidrantes con mangueras, ¿no? También nosotros podemos llegar a implementar en estructuras de varios pisos. O rociadores automáticos, ¿no? Basta que se llegue a ver un gradiente de temperatura, este se llega a activar. Para todo esto existe toda la parte de ingeniería contra incendios, ¿no?, en los cuales se deben llegar a desarrollar ese tipo de planes de seguridad contra incendio y pánico, ¿no? Requiere capacitación, como lo estamos llegando a tomar en este instante, para la parte de prevención y obviamente hacer análisis de cualquier tipo de estructura, ¿no? Siempre basados en normativa. Las NPTs, como se tienen acá mencionadas, si es que quieren profundizar la normativa, de igual forma la pueden llegar a consultar, ¿no? Esta se la va a llegar a tener a disposición para los que la deseen. Bastante normativa y, por ejemplo, parte de la normativa de esos
artículos nos dice que la parte principal de estas normas siempre va a ser la de protección de la vida de los ocupantes de edificios ante temas de incendios, ¿no? Es el objetivo principal de la norma. De igual forma, prevenir incendio y dificultar su propagación, proporcionar medios de extinción del fuego, proporcionar condiciones de acceso para las operaciones de algún cuerpo de bomberos en el caso de que hubiese el incendio y dar continuidad a los servicios en edificios y zonas de riesgo, ¿no? No parar todo el manzano, por ejemplo. Es lo que pretende hacerse con este tipo de normativas. De un artículo 3, todo va a depender de la altura de la edificación, factor clave, ¿no? Si es que es un edificio de más de 100 metros, por ejemplo, forzosamente debería llegar a implementarse estos sistemas, ¿no? Para efectos de las prescripciones sobre las medidas de seguridad, es la medida en metros que hay que llegar a tomar desde el piso más bajo ocupado, obviamente, si es que tengo sótanos y demás, hay que tomarlos en cuenta hasta el último piso ocupado para efectos de salida de emergencia. Es la medida en metros entre el punto que caracteriza a la salida del nivel de descarga al piso último que se tenga en la infraestructura, ya sea de forma ascendente o descendente, ¿no? Aquí algún ejemplito que se tomó en cuenta, ¿no? Si es que hay sótano, hay que tomar en cuenta el sótano. De igual forma que es carga de fuego, lo van a llegar a profundizar en lo que es el seminario, es la sumatoria de todas las energías caloríficas que podrían ser quemadas o incendiadas o ser liberadas por causa de una combustión completa de todos los materiales que están justamente en un espacio determinado, incluyendo el revestimiento de paredes, tabiques, pisos y techos. Importante criterio del 2012, ¿no? De igual forma, otro artículo nos dice que para edificios antiguos son considerados estos siempre y cuando hayan sido construidos antes de 1976. Hasta ese entonces se los va a llegar a respetar, ¿no? Siempre que mantengan las mismas áreas y ocupaciones en el momento de su construcción. Sobre ese tipo de edificios no deberíamos volver a ampliar o hacer ampliaciones, ¿no? La norma nos llega a delimitar ese tipo de acciones. En cambio, para edificación que ya existe en nuestras ciudades, no hay marcha atrás, ¿no? Esa edificación ya existe, ha sido construida obviamente y aprobada por el gobierno municipal o debería siempre ser aprobada. Si no, podemos llegar a tener contravención a la ley, ¿no? ¿Qué es el entresuelo? Es el piso que subdivide parcialmente un piso en dos pisos, ¿no? Eso se le llama entresuelo. Se considera piso o entrepiso el entrepiso que tenga una superficie mayor a la tercera parte de la superficie fraccionada. Es decir, tengo este piso, basta que yo ocupe un tercio, ya es considerado un piso, ¿no? Importante criterio a tomar en cuenta. Del plan de seguridad contra incendios y pánicos es una documentación que el día de hoy se les va a proporcionar de forma editable, que contiene elementos formales exigidos según la normativa, ¿no? Tales son muy importantes antes de diseñar e implementar el edificio, obviamente. Otras definiciones, subsuelo, por ejemplo, es el piso ubicado debajo del perfil del TD. Muchos construyen subsuelos, ¿no? Subsuelos que van menos 3 pisos, por ejemplo, menos 4 pisos. Observé uno hasta de menos 6 pisos por debajo, con una superficie total o superior a 0,006 metros cuadrados por cada metro cúbico de aire. Es considerado ya un
subsuelo. De un artículo 4, por ejemplo, corresponde a un cuerpo de bomberos por medio del Servicio de Prevención contra Incendios el regular, analizar e inspeccionar las medidas de seguridad contra incendios y pánicos. Y de ahí que también normativa nacional ya ha llegado a emitir normativa que faculta a la entidad de bomberos para poder realizar ciertas tareas, ¿no? Corresponde también al cuerpo de bomberos inspeccionar las medidas de seguridad contra incendios y pánico en los edificios y áreas de riesgo, como realizar la investigación de incendios, ¿no? Ellos son encargados. Esas normativas referencial, ojo, no es nacional. Un artículo 5 nos puede referir a que los requisitos de seguridad previstos son estos, ¿no? Una construcción de edificio o área de riesgo, hay que llegar a cuantificar. Un paso 2 de renovación de un edificio aplica esto de la seguridad contra incendios. Un cambio de ocupación o uso, de igual forma, si es que antes era una galería y ahora va a ser una industria maderera, aplica, ¿no? La ampliación del área edificada también aplica. Si es que yo voy a aumentar la altura del edificio o, por ejemplo, hacer regularización de algunas áreas de riesgo, ¿no? Si es que lo voy a volver a almacén, por ejemplo. Quedan excluidos de las exigencias del código edificios de uso residencial unifamiliar en los que puede estar viviendo obviamente una sola familia. Está excluido de esta normativa. O viviendas exclusivamente unifamiliares situadas en la planta alta de ocupación mixta hasta 2 plantas y que dispongan de accesos independientes, ¿no? Hay normativa que excluye eso. En el caso de edificaciones o áreas de riesgo incorporadas que tengan ocupaciones con diferentes riesgos de incendio, sí o sí se deberá obedecer los criterios de multiplicar el área de cada ocupación por su respectiva carga de fuego, ¿no? De ahí la importancia de poder cuantificar esta según los valores definidos en la normativa técnica. Estos son ejemplos, ¿no? Para una carnicería más o menos esta estaría entre los 40 megajoules por cada metro cuadrado. Una papelería entre los 700 megajoules por cada metro cuadrado, más o menos, ¿no? Hay algunos estándares. Se deben sumar los valores de las cargas de fuego sumatoria encontradas en las diferentes ocupaciones y dividirlas por el área total del edificio o dividirlas por el área total de riesgo, ¿no? Importante criterio que lo van a aprender en el curso. El valor encontrado será la carga de fuego específica del riesgo predominante y deberá clasificarse de acuerdo a la tablita, ¿no? En 3 tipos podemos llegar a clasificarlos, por ejemplo. Y según estas, ¿no? Para pinturas, por ejemplo, estas pueden llegar a tener 1000 megajoules por cada metro cuadrado. Lo multiplico por 300 metros cuadrados y observen que tengo 300.000 megajoules disponibles en riesgo, ¿no? Para una carnicería tengo 40 megajoules por cada metro cuadrado, lo multiplico por 1000 metros cuadrados. Imagínense que es una industria de cárnicos y tengo 40.000 megajoules en riesgo, ¿no? Para una tienda estacionaria, 700 megajoules por cada metro cuadrado, lo multiplico por su área, 800 metros cuadrados y tengo 560.000 megajoules en riesgo. O para otro tipo de galería mucho más grande, ¿no? Tengo 900.000 megajoules, lo multiplico por 2.100 metros cuadrados y tengo, lo divido, ¿no? Entre 2.100 cuadrados y la inversa, ¿no? Tengo 428 megajoules por cada metro cuadrado. De ahí que se deben llegar a tomar esos criterios para distintos tipos de
ocupaciones mixtas que podamos llegar a generar. Esto los hemos llegado a sumar, ¿no? Tense de cuenta. Ante esto hemos hecho la sumatoria y lo hemos dividido entre la superficie total. Y el tipo de riesgo es medio, ¿no? Ahí está. En las ocupaciones mixtas para la implementación de los requisitos de medidas contra incendios se adopta la suma de requisitos de cada riesgo existente, tal como lo hemos hecho, evaluando los respectivos usos, áreas y alturas. Las áreas de riesgo aisladas se permite realizar el dimensionamiento de forma separada, ¿no? Siempre y cuando esté aislada, y para eso tenemos criterios también de aislamiento. En edificios de planta baja, cuando exista tabique entre ocupaciones mixtas, ojo, los requisitos para rociadores automáticos, control de humos y división horizontal de áreas podrán ser determinados de acuerdo con cada ocupación. Me da la salvedad la normativa, ¿no? Siempre y cuando vayamos a evaluar previamente. En edificios de más de un piso, cuando exista subdivisión entre ocupaciones mixtas, los requisitos de control de humo y subdivisión horizontal de áreas se pueden determinar de acuerdo con cada ocupación. Me da la salvedad la normativa, ¿no? Quedan exentas del sistema de rociado automático las zonas destinadas para uso residencial. También la normativa ya me da responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, está en las edificaciones y áreas de riesgo a ser construidas corresponde a los respectivos autores o técnicos responsables el detalle técnico del proyecto de instalación contra incendio. O sea, él debería exigir, ¿no? En este caso, que se llegue a implementar estos sistemas de protección. Y al responsable de la obra en fiel cumplimiento a la normativa técnica. En las edificaciones y áreas de riesgo ya construidas, puesto que ya están construidas, es de exclusiva responsabilidad del propietario, ¿no? O responsable del uso. Utilizar el edificio de acuerdo con el uso para el cual fue diseñado. De igual forma, tomar las medidas oportunas para adecuar el edificio y las zonas de riesgo a las exigencias de este código. Tenemos otro artículo, el 8, por ejemplo, el propietario del inmueble o el responsable de su uso se obliga a mantener las medidas de seguridad contra incendios, ¿no? Esto ya está normado en otros países. A los efectos de aplicación del código, al medir la altura de la edificación, no se considerarán los sótanos destinados exclusivamente a áreas técnicas, por ejemplo, de que sirva de, en este caso, depósito de agua, por ejemplo, ¿no? Plantas superiores destinadas exclusivamente a áticos, salas de máquinas, depósitos de agua y similares. O entre pisos cuya superficie no exceda un tercio de la superficie total. O el piso superior de la unidad dúplex en el último piso de un edificio residencial, excepto esas salvedades, ¿no? Tenemos un artículo, el 21, por ejemplo, también importante. En el cómputo del área a proteger con medidas de seguridad contra incendios, no se va a llegar a computar, por ejemplo, cobertizos con los lados abiertos destinados a protección de utensilios o tanques de agua o tanques o otras instalaciones, siempre y cuando no tengan una superficie superior a 10 metros cuadrados. Si no, hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Jambas y aleros de techo hasta 3 metros de protección. Pasajes cubiertos con un ancho máximo de 3 metros
con lados abiertos, destinados únicamente a circulación de personas o mercancías, no se toma en cuenta. O cubierta de surtidores de combustible, plazas de peaje, terminales de pasajeros y pistas polideportivas, siempre que no se utilicen para fines diferentes al previsto, ¿no? De igual forma, piscinas, baños, vestuarios, en lo que respecta a sistemas hidráulicos o alarmas contra incendios o subdivisiones o escaleras cerradas, incluidas las antecámaras, ¿no? O conductos de ventilación, esas puede que no las tomemos en cuenta. De la clasificación de edificios y áreas de riesgo se tienen tablitas para esto, ¿no? De acuerdo a la ocupación, altura y carga de fuego a considerar. De las medidas de protección contra incendios podemos adoptar, por ejemplo, el acceso a vehículos al edificio, por ejemplo, del caso bombero de nuestro municipio, si es que lo hay, de la separación entre edificios. Es un punto importante a tomar en cuenta, no deberían estar pegados en lo posible, de la resistencia al fuego de los elementos de la construcción, de la compartimentación, o sea, de la división que nosotros le vamos a llegar a dar, del control de materiales de acabado, de salidas de emergencia, de ascensores de emergencia, de sistemas de control de humo, como el que han visto en la primera diapositiva, de la gestión de riesgo de incendios, de el sistema de cuerpo de bomberos, si lo hay en mi municipio, de una brigada profesional, si se tiene, de luces de emergencia, de detección automática de incendios, de alarmas contra incendios, señalética de emergencia, extintores, hidrantes y manguera, ¿no? Esas son todas las medidas contra incendios que podemos nosotros adoptar en una construcción, sea cual sea. De los rociadores automáticos, también estos pueden ser a espuma, si es que los vemos convenientes. Pueden ser sistemas fijos de gases limpios, como dióxido de carbono, en el caso de instalaciones eléctricas, electrónicas, ¿no? Donde se tenga material de gran valor y no se pueda utilizar agua en este caso, voy a recurrir a sistemas de gases limpios, ¿no? Te da control de fuentes de ignición, por ejemplo, de control de sistemas eléctricos. Este es un tema muy importante, puesto que hay varios incendios que se han dado por un sistema mal instalado, ¿no? Muchas veces cuando los cables no tienen un adecuado, en este caso, empalme. Imagínense que estos son dos cables, ¿no? Voy a pasar atrás. Imagínense que estoy con dos cables y estos no llegan a tener un buen empalme. Estos pueden llegar a recalentarse, ¿no? Toda esta región se puede recalentar. En algún momento puede ocurrir alguna chispa y demás y producirse algún incendio. Es por eso que necesitamos hacer control de instalaciones eléctricas en nuestras edificaciones, ¿no? A veces cuando nosotros hemos realizado la inspección correspondiente, resulta que hemos encontrado varios de esos acoples mal hechos, ¿no? Forzosamente hemos tenido que contratar a un eléctrico para que haga la readecuación de estos sistemas y se prevengan incendios. Y eso es costo adicional, ¿no? De igual forma, soldaduras, llamas o calentadores, si es que se tienen en el edificio. Para la ejecución e implementación de las medidas, se deben cumplir las NPTs en otros países que las tienen elaboradas. Las medidas de seguridad contra incendios y áreas deben ser diseñadas e implementadas para cumplir la normativa. Del cumplimiento de las medidas
todas las edificaciones deberían cumplir con los requisitos previstos, ¿no? Ese es uno de los párrafos importantes de esta norma y en las cuales ya se dan varias NTPs, ¿no? Tenemos este artículo de igual forma que entre en vigor a los 90 días de su publicación, ¿no? A partir del 2012 en ese país ya está en vigencia y obviamente hay que llegar a cumplirla, ¿no? Tienen distintas directivas muchas veces y códigos que han llegado a sacar actualizados. Vamos a estudiar parte de esta normativa, la NPT 001, por ejemplo. Para esta parte, el sistema de presentación del plan de seguridad contra incendios y pánico deberá ser utilizado para presentar las medidas de seguridad en edificaciones y áreas de riesgos, ¿no? Sobre todo edificaciones nuevas con una superficie igual o superior a 100 metros cuadrados. Ya me condiciona la norma, ¿no? Si yo voy a construir una superficie mayor a 100 metros cuadrados, corresponde implementación del PSCIP, excluidas las viviendas unifamiliares o edificios de riesgo ligeros, antiguos o existentes con una superficie igual o superior a 1500 metros cuadrados o de 4 o más plantas, me dice, ¿no? La normativa de este país. Edificaciones antiguas o existentes con riesgo moderado o alto, con una superficie igual o mayor a 1000 metros cuadrados o 3 o más plantas, ¿no? De igual forma, la normativa ya me obliga a incorporar estos criterios. De igual forma, los edificios que sean sujetos en un cambio de ocupación, reforma estructural o ampliación, que pertenezcan a grupos L y M que cita la normativa, o de igual forma los clasifica, ¿no? En grupos E, F o H, dependiendo del número de pisos. Edificaciones y áreas de riesgo que requieran protección mediante sistemas fijos como hidrantes, rociadores automáticos, alarma de detección de incendios, entre otros, independientemente del área o número de pisos, ¿no? Por ejemplo, algunos almacenes de material inflamable. De igual forma me dice si el propietario o responsable técnico esté interesado, los proyectos arquitectónicos podrán ser analizados por el cuerpo de bomberos, ¿no? Yo puedo recurrir a ellos alternativamente. De igual forma, el plan de seguridad debe estar compuesto por estos documentos, ¿no? Una carta de presentación, un poder del titular cuando éste se transfiera. De igual forma, debe cumplir la nota de responsabilidad técnica, un técnico por el plan de seguridad SIP, documentos complementarios cuando sean necesarios, por ejemplo, los cálculos que se vayan a realizar para categorizar el nivel de riesgo, el plan de riesgos y la tabla estadística de trabajo conforme un anexo A y el plan de medidas de seguridad contra incendios y pánico conforme el anexo B de la normativa. El plan de y medidas de seguridad contra incendios debe presentarse de manera impresa, ¿no? Y también en PDF. Y si es que vamos a adjuntar planos, deben estar en formatos A4, A3, A2, hasta formato A1, ¿no? Eso ya me establece la normativa, ¿no? Interesante la que estamos llegando a analizar. Las escalas que se adopten deberán estar establecidas en normas oficiales. Adoptar una escala que permita la visualización de seguridad contra incendios y cuando el plano de un área edificada o en riesgo no encaje completamente,
En la escala reducida, en condiciones de elegibilidad, podemos adjuntar una hoja A1. De igual forma, adoptar los símbolos gráficos según la normativa, seguir la forma de presentación gráfica según un estándar adoptado por normas oficiales, entre ellas normativa ISO, obviamente. En la primera hoja podemos colocar un cuadro estadístico de la edificación y áreas de riesgo, y la presentación de un plano de fachada es opcional, ¿no? Sin embargo, los detalles de protección estructural o fraccionamiento vertical y escaleras sí o sí deben presentarse en un plano de sección. Y el penúltimo requisito, ¿no? Cuando el plan PSC presente dificultad en la visualización contra incendios debido a la gran cantidad de elementos gráficos, se debe realizar un círculo de línea punteada con asignación del símbolo requerido. La presentación de los proyectos de rociadores automáticos debe hacerse en plantas separadas, sin embargo, en orden numérico secuencial del PSCIP, del Plan de Seguridad contra Incendios y Pánico. De los plazos, estipuló 30 días en ese entonces, ¿no? De un periodo de validez de 2 años. Y obviamente se toma en cuenta el criterio de tipo de edificación, cantidad de terreno, por ejemplo, qué va a ser la primera planta, si es un restaurante, qué altura va a llegar a tener, del subsuelo de igual forma, ¿no? Si es un garage, qué altura va a tener, y de los demás, de las demás dependencias, ¿no? Si es que van a ser, por ejemplo, oficinas, cómo se visualiza. Se cuantifica cada área a controlar y obviamente se puede ya dimensionar, como es el caso de esta semana, el sistema de rociadores, ¿no? De las edificaciones existentes antiguas, obviamente, la normativa de igual forma la llega a adoptar con algunas excepciones, ¿no? Debe cumplir en su totalidad con el CSC, por ejemplo, del 2011, que era normativa antigua, que obviamente es similar respecto al sistema de prevención de incendios, ¿no? Si hay ampliaciones sucesivas en diferentes momentos, aplica lo que es la nueva norma. Si un edificio existente se fusiona con otro edificio más, aplica la normativa. Si hay más de un edificio en la misma propiedad y que están aislados entre sí, se considera como área individual cada edificio, ¿no? Es decir, como edificio independiente. De los requerimientos básicos, las edificaciones existentes deberán cumplir los requisitos que hemos mencionado en la normativa. Ahora, para edificios muy grandes, de 1500 metros cuadrados y con más de 4 pisos, se tiene alto riesgo, o edificios que tengan 1000 metros cuadrados con más de 3 pisos, el riesgo es medio, puede ser medio, y depende también de la construcción, la regularización, el sistema de extintores, luces de emergencia, señalética de emergencia, cuerpo de bomberos o su contacto directo cuando aplique, sistemas de hidrantes o salidas de emergencia, ¿no? Entonces la normativa ya nos comienza a pedir según el tipo de riesgo de cada edificio. Hay adaptaciones para la normativa. Por ejemplo, el aforo a considerar es el foro que limita el resultado de el cálculo en función del ancho de las escaleras, ¿no? Para la parte de salidas de emergencia o suelo de predicción o cinta antideslizante, más provisión de tiras de señales reflectivas, ¿no? En el pie de página de las paredes de los pasillos a lo largo de las escaleras, me indica la norma.
La escalera, puedo hacer otras adaptaciones, ¿no? Escaleras con peldaños de ventilador. Hay ese tipo de escalera. Tienen peldaños de ventilador, tiene que adoptar la capacidad de la unidad de paso. Debe reducirse un 30% del monto previsto o de la cantidad prevista para las personas. Suelo de medición o cinta antideslizante de igual forma. Y provisión de tiras de señaléticas reflectiva al pie de las paredes, ¿no? Y al lado de los escalones. De igual forma existen tipos de escalera, ¿no? Cada tipo de escalera puede llegar a implementar de igual forma los requerimientos de este tipo de normativa. Se debe tener ruta de escape, pero cumplir una distancia máxima has de coser, ¿no? Esto incluso cumple normativa en FPA del Código de Seguridad, ¿no? Áreas extendidas nuevas, así como las existentes, deben cumplir con la distancia máxima establecida. Podemos implementar sistemas hidrantes. Los edificios existentes deberán disponer de un sistema de hidrantes de acuerdo con la legislación. Para edificios antes de 1976 se puede permitir la instalación de un sistema de protección contra incendios adaptado mediante hidrantes y la columna de fuego mantener dentro de las escaleras existentes siempre que proporcione una toma de agua en cada piso, ¿no? Si es que hay incendio, a menos de 5 metros de las escaleras. Tips a tomar en cuenta, ¿no? Para una construcción. Para edificios se puede implementar sistemas de rociadores, sistemas de alarmas y detección de incendios y sistemas de control de humo, ¿no? Según sea el caso particular a estudiar. Del acceso de vías, por ejemplo, se debe llegar a tener sí o sí este tipo de accesos que se observa en imágenes y este es uno de los implementados, ¿no? Característica mínima, 6 metros, por ejemplo, y de resistencia hasta 25 toneladas con una altura mínima de 4.5 metros para que los bomberos no lleguen a tener problemas al ingresar y portones de acceso, ¿no? Deberá tenerse unas dimensiones de 4 metros de ancho y de alto 4.5 como mínimo. Ojo. El aislamiento de riesgos es el criterio, ¿no? Que uno llega a adoptar al momento de realizar un plano y es la distancia mínima de seguridad entre edificios y se basa en estudios de materiales combustibles cuando se les somete a una energía térmica de 12 kilowatts por cada metro cuadrado. Entonces, debido a ese estudio ya se tienen patrones a seguir, ¿no? Del aislamiento, según el tipo de propagación y arreglo físico, este se puede llegar a adoptar entre fachadas de edificios adyacentes, radiación termal, o de igual forma entre cobertura de un edificio de menor altura y la fachada de otro edificio. Hay aislamiento, ¿no? Como se puede observar. O existen otro tipo de aislamientos también, ¿no? Según el tipo de propagación y arreglo físico, podemos tener entre dos edificios unidos, adosados, a través de aberturas situadas en sus fachadas o a través de cubiertas por transmisión directa de llama y convección de gases calientes o entre edificios adosados a través de la cubierta de un edificio de menor altura y una fachada de otro edificio de mayor altura a través de este tipo de aislamiento que debería también haber, ¿no? Para que el incendio no se llegue a propagar. De la determinación de la distancia entre edificios se tiene esta formulita, por ejemplo,
La distancia es igual al factor alfa por el ancho o alto más un factor beta, ¿no? Mucho va a depender de el ancho o el alto. La distancia mayor entre los dos edificios, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a un edificio que tiene 4 pisos. El área de la fachada es de 30 por 12 metros. Las aberturas tiene 24 ventanas de 2 por 1.2. Es un edificio sin subdivisiones ni horizontales ni verticales. La ocupación va a ser residencial más su ubicación específica. Paso 1, determinamos el valor de X para que entre la formulita. Enumeramos las dimensiones, ¿no? El ancho, alto o el alto por el ancho del sector de la fachada a considerar en la edificación, de acuerdo a la tablita siguiente, dividiendo siempre el parámetro mayor entre el parámetro menor, ¿no? Mayor entre menor, vamos a hacer la división. Eso va a depender si es que yo voy a adoptar la medida horizontal o vertical, dependiendo de este tipo de criterios de la dimensión, ¿no? Por ejemplo, edificaciones, vamos a tomar en cuenta toda la fachada del edificio o toda la fachada del área de mayor compartimiento del edificio. Ejemplo, tenemos aquí, recordemos, ¿no?, los parámetros que mencionábamos. El ancho de ese edificio era de 30 metros, es el parámetro mayor, y lo voy a dividir entre el parámetro menor, que es 12 metros de altura. X, fácil, ¿no? Me sale 2.5. Posteriormente voy a determinar el parámetro Y, que es el porcentaje de aberturas en el sector considerado, que hemos mencionado en la diapositiva anterior, ¿no? Ese edificio contenía 24 ventanas de 2 metros por 1.2 metros, ¿no? El cálculo multiplicando eso me hace igual a 57.6 metros. El área de la fachada total es 30 por 12 metros, haciendo un total de 360 metros. Entonces mi parámetro Y lo calculo, ¿no?, dividiendo el área de aberturas entre el área total multiplicado por 100. Y el resultado del Y es igual a 16%, ¿no? Tercer paso, vamos a comprobar la severidad de la carga de fuego según la ocupación. Recuerden, era para nivel residencial. En este caso es el de nivel 2, ¿no? Hay que llegar a cuantificar la carga de fuego. Esto ustedes lo van a llegar a calcular ya en el tipo de taller que van a pasar el día miércoles y van a ver si es que corresponde a categoría 1, categoría 2 o categoría 3. En este caso es el de categoría 2. Tenemos un edificio residencial, ¿no? Los residenciales más o menos tienen, según tablitas, hasta 300 megajoules por metro cuadrado y por ende correspondería a esta categoría, ¿no? A la categoría 1 de riesgo. El paso 4 tenemos obviamente el alfa y beta por determinar con los valores de X y Y obtenidos, ¿no? Recuerden, X era 2.5 y la Y de igual forma lo hemos llegado a obtener, ¿no? La Y era 16%, ¿no? 16% para un valor se encuentra aproximadamente acá. Para un nivel de tipo, que está el tipo 1 de clasificación y tenemos hasta 20%, por ejemplo, acá. Voy a tomar en cuenta el valor de X, que era 2.5, recuerden.
Y el factor alfa es igual a 0,48, ¿no? Según mi tablita. Ya tenemos el cálculo para alfa. Posteriormente, determino el valor de D para encontrar la distancia de separación entre los dos edificios, ¿no? Tomando en cuenta el alfa que hemos encontrado por la menor dimensión del sector considerado de la fachada, sumando el factor de seguridad beta, ¿no? Beta depende de dónde nos encontremos, ¿no? Es 1,5 metros en municipios y beta puede también adoptar 3 metros en municipios que no cuentan con cuerpo de bomberos. Mucho va a depender, ¿no? Si es que tengo o no cuerpo de bomberos. Y el paso 5, el paso último, determino con la formulita, ¿no? Alfa por la distancia, en este caso es 12 metros, la mínima distancia que se toma en cuenta por 0,44, 0,48 he contado por, en ese municipio sí cuento con bomberos, ¿no? 1,5. Y la distancia debería ser 7,6 metros del edificio A respecto al edificio B. De esa forma nos indica la normativa, ¿no? Cómo debemos realizar el cálculo. ¿Qué software es más adecuado para el cálculo de carga térmica? Les vamos a facilitar, les comento, una planilla de Excel muy completa, ¿no? Hay algunos softwares, pero están incompletos. La mayoría de los softwares, les comento, que van a encontrar en el mercado respecto a carga de fuego están incompletos y en el curso se les va a facilitar la planilla de Excel, la más completa que se tiene, ¿no? Tienen todos los factores de distintas bibliografías que se han tomado en cuenta. Ahí está para el aislamiento del riesgo, de igual forma, ¿no? Si es que son material combustible o incombustible, se llega a tomar la distancia mayor, ¿no? En este caso, el factor que hemos encontrado era 7 punto algo, los redondeamos a 8 metros, ¿no? Y la distancia de separación de la cobertura de un edificio respecto a la otra resulta ser 8 metros, ¿no? De ahí que podemos encontrar si es que mi edificio cumple o no ese requerimiento de la normativa. Tenemos más tablitas, por ejemplo, factores reductores de la distancia de separación. Pueden existir también si es que está con pavimento, por ejemplo, o si es que se tiene una superficie inferior a 1500 metros cuadrados o se tiene una altura inferior a 9 metros cuadrados, no, 9 metros de alto. Esos factores pueden ir modificándose, ¿no? De ahí que se toma en cuenta el tiempo mínimo de resistencia al fuego del material, que en teoría debería resistir, ¿no? Ese tipo de aislamiento. Debe ser igual al TRF de la estructura principal, pero no inferior a 120 minutos. Por eso que los materiales se debe evaluar, ¿no? Según su resistencia y hacer la prueba, obviamente, antes de implementarlos, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, la pared que ya está implementada, tiene una distancia de 1 metro hacia afuera en todos los lados, ¿no? Para que sirvan de pared ante algún tipo de posible incendio que se pueda llegar a producir. También tenemos en este caso subdivisión o compartimentación tanto horizontal como vertical, ¿no? Que nosotros podemos llegar a adoptar. Por ejemplo, el juego puede llegar a migrar de esta forma, ¿no? Son rutas generalmente que adoptan. Pero ante eso se puede llegar a colocar este alero, por ejemplo, que pueden observar ahí, para que el fuego no pueda llegar a transmitirse a los otros pisos, ¿no? Consideraciones no tan estéticas, pero funcionales, ¿no? Para edificios de gran altura. Esta técnica consiste en la interposición de elementos
constructivos resistentes al fuego. Pueden ser muros, puertas, juntas, con puertas cortafuegos resistentes destinados a separar uno o varios lugares del resto de la edificación. De igual forma, podemos implementar compartimentación horizontal, como por ejemplo se observa aquí en este plano, ¿no? Tenemos la compartimentación lateral, al lado. Aquí de igual forma, ¿no? Sale de la puerta el fuego y tengo este aislante para que no se vaya a propagar a este ambiente, ¿no? Esos dos sistemas se pueden llegar a implementar, por ejemplo. O puedo implementar de igual forma los hidrantes, ¿no? Aquí tenemos otro planito donde se tienen las salidas de emergencia, considerando la distancia máxima a recorrer. Entonces yo debo tomar en cuenta la distancia máxima del punto más alejado, ¿no? En este caso sería de este punto hasta por qué rutas yo debería recorrer hasta la salida de emergencia. O acá, ¿no? La ruta más alejada probablemente es acá y tomo en cuenta esa distancia, ¿no? De mi salida de emergencia. O acá el punto más alejado sería este, ¿no? Y voy a tomar en cuenta por qué rutas yo debo pasar hasta llegar hasta mi salida de emergencia. Es la distancia que se toma en cuenta y para eso hay parámetros, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el tipo de separación que les mencionaba. Esto está hecho en SketchUp, por ejemplo. Otro software de fácil gráfico en los que uno puede ir graficando, ¿no? Tiene la parte de aislamiento tanto afuera como en la parte interna, ¿no? Aquí se puede observar otra perspectiva. También en la parte de afuera, después de la salida de emergencia. Antipánico, esa salida, ¿no? Se pueden tener este tipo de amortiguadores cortafuegos, así se los llama, ¿no? Que es un dispositivo de seguridad utilizado en la instalación de aire acondicionado, si es que hubiese la posibilidad de que el fuego vaya a través de los ductos, ¿no? Ante eso, el fuego o el humo puede llegar a bloquearse, ¿no? Evitando la propagación de fuego o de humo, accionándose ese tipo de cuchilla con cierre, por ejemplo, ante la ruptura por variación, una vez más, de temperatura, ¿no? De un fusible, esto en grados, que pueda llegar a ser sensible a los 72, 120 o 145 grados. También se pueden llegar a tener sellos ignífugos, ¿no? Consisten en la aplicación de material aislante con el fin de construir una barrera térmica a la llama y al calor, que pueden utilizar materiales a base de fibras, por ejemplo, fibras de vidrio, fibra cerámica, masillas, eh, y en este caso de revestimientos, hormigón, refractario, bolsas de sellado o collares intumescentes, por ejemplo, o tiras adhesivas, ¿no? Se pueden llegar a utilizar como sello ignífugo. Caso contrario, recuerden que el fuego puede llegar a traspasar, ¿no? A través de los cables y demás y propagarse a otras regiones. Aquí se tienen también paredes cortafuego, por ejemplo, en el caso de que se los requiera, ¿no? Aquí tenemos más ejemplitos de las paredes, por ejemplo, con aire acondicionado, que se los puede llegar a dar. Y la compartimentación vertical, ¿no? Esa compartimentación vertical, que acá se la toma en cuenta, ya viene de forma ascendente o descendente, ¿no? Para pisos resistentes al fuego, con cerramiento de escaleras mediante muros cortafuegos,
siempre y cuando se tome el criterio de la altura, ¿no? Mayor o igual a 1.5 metros de altura de entre ventana a ventana puede aplicar ese tipo de piso. Cesamiento de ascensores y montacargas, pozo para otros fines mediante puerta cortafuegos o sellos cortafuegos o con puertas cortafuegos o separación vertical de elemento constructivo entre plantas. Aquí tenemos más ejemplitos, tomando en cuenta las distancias que se tiene de la puerta. Observen 90 centímetros. Otro tipo de aislamiento que se puede adoptar con otro material, ¿no? Ahí están los que deberían estar adecuadamente sellados, incluso las tuberías, si es que van a haber conductos, ¿no? De cable, esos de igual forma deberían llegar a tener ese tipo de sellado para evitar propagación de un piso hacia otro. Criterios importantes a tomar en cuenta. Cada código o norma establece un límite para el fraccionamiento interior de la edificación, el cual varía de acuerdo a los objetivos del fraccionamiento, ¿no? Si es uso residencial, aplica otro que un uso comercial, por ejemplo. El grado apropiado de subdivisión tiene en cuenta el factor de ocupación y la carga de fuego. Si es que es de uso comercial y tiene elevada carga de fuego, obviamente va a tener un sistema de protección mucho más estricto. Va a depender también de la altura del edificio. Si es de gran altura, sí o sí nos van a pedir rociadores, ¿no? Y existencia de rociadores automáticos. De ahí que nosotros podemos aumentar o reducir el nivel de seguridad. De las condiciones especiales para la subdivisión o compartimentación vertical, se pueden llegar a tener este tipo de conductos y pozos en las instalaciones subterráneas, ¿no? Como se observa, totalmente en relación con la planta baja respecto al piso de descarga y además pisos elevados de la superficie máxima compartimentada, ¿no? Las escaleras y rampas destinadas a la circulación de personas de estos sótanos de los edificios deberían ser de este tipo de relación, ¿no? El PCFP 90 en relación a las demás plantas contiguas. Y recuerden que la función de este tipo de salidas es obviamente facilitar la salida de humo si es que lo hubiera, ¿no? De la ocupación, oficinas, de igual forma, tenemos este tipo de criterios en los que se pueden llegar a tener hasta 50 metros cuadrados, ¿no? O una ocupación de oficinas de entre 100 metros cuadrados, cambia la disposición, o hasta 250 metros cuadrados, ¿no? La norma técnica a seguir debe cumplir con los materiales de acabado y revestimiento utilizados en las edificaciones en caso de incendio, ¿no? Para restringir la propagación tanto de humos como de el fuego. Y materiales de revestimiento existen varios, pero hay que llegar a cumplir el requerimiento que nos exige la norma, ¿no? Otros criterios también pueden ser el estético, quizá, el de confort, el de durabilidad. Se incluyen como material de revestimiento los pavimentos de revestimientos y protección térmica de elemento estructural. Material de acabado es cualquier material o conjunto de materiales, por ejemplo, zócalos, juntas, collares. Y material termoacústico ya cumple doble función, ¿no? En este caso es o sirve de aislante térmico, ¿no? Y también puede servir de aislante acústico para que el sonido tampoco se llegue a propagar. Y de ahí que tenemos varios tipos de materiales, ¿no? Y clasificados según su tipo de uso. Si es que son más resistentes o no, ya tienen un tipo de clasificación en la normativa
Y esto lo podemos verificar en su certificado de calidad, ¿no? De cada material. Les menciono parte de la misma normativa de la ISO 1182, por ejemplo. Ya llega a clasificar al material como combustible, o normativa de la ISO 11925-2, ¿no? De su tiempo de exposición y sus resistencias respecto al fuego, o normativa brasilera o normativa ASTM, ¿no? Llega a clasificar estos materiales y esta es una tablita de comparación de distintos tipos de materiales. Ahí está más normativa de los distintos tipos de materiales que han sido utilizados en la edificación, ¿no? Aquí están pisos de clase 1, van a ser estos, por ejemplo, utilizados para fines comerciales y se diferencian de este tipo de pisos clase 4A, ¿no? Y este piso de igual forma clase 4A. De ahí que uno puede invertir un poco más de dinero en algunos espacios de la construcción que en otros espacios, ¿no? Criterio importante para evitar propagación de incendio. De igual forma tenemos aquí, por ejemplo, los criterios que pueden ser utilizados para paredes. Ahí está pared clase 2A, pared clase 1A y distintos tipos de paredes. Y aquí observen que le hemos metido para edificaciones, ¿no? Tanto en pared como en piso. Y de ahí la importancia de cumplir la normativa. Salidas de emergencia, lo que les digo, de igual forma hay tablitas para esto. Hay que llegar a cumplir un ancho mínimo de 1.2 metros, por ejemplo, para cualquier tipo de salida de emergencia antipánico, ¿no? Que tenga su palanquita de apertura, obviamente. La distancia máxima es de correr para llegar a las puertas de emergencia de los edificios y el acceso a las escaleras o a las puertas de las escaleras en los pisos se muestran en la tablita y no debe superar los 10 metros en esta normativa, ¿no? En otras normas el parámetro cambia. Aquí está la distancia máxima de cubrir en caso de las distancias máximas a cubrir para las vías de escape que no estén definidas en el plan de seguridad contra incendios y pánico, tales como oficinas, espacios abiertos y almacenes. Las distancias directas con respecto a los límites también deberían estar según la tablita 2, reducido en un 30%, ¿no? Nos referimos a esta salida, por ejemplo, en la cual se toma en cuenta todos los pasillos, observen, más la geometría de los mismos, hasta llegar a la salida mediante las gradas de emergencias, ¿no? Se toma en cuenta todo ese tramo. Y es la distancia más larga, obviamente, ¿no? Que yo debo tomar en cuenta, a diferencia de otras distancias que son más cortas, ¿no? Ese es el criterio a ejecutar. En los edificios con alturas superiores a 36 metros, la norma nos dice que es obligatorio el número mínimo de 2 escaleras a implementar, es decir, 2 gradas, ¿no? Uno en un lado y la otra grada del edificio en otro lado. Eso ya nos está llegando a obligar la normativa, ¿no? Excepto los que se encuentran en el grupo A2. En edificios del grupo A2 con alturas superiores a 80 metros es obligatorio el número mínimo de 2 escaleras. De ahí que los diseños americanos, los diseños europeos, siempre cuentan con ese tipo de diseños, ¿no? Siempre con 2 escaleras. Las condiciones de las salidas de emergencias en edificios con alturas superiores a 150 metros deberán ser analizadas por un comité técnico nacional, aparte, por el nivel de riesgo, ¿no? Edificios
de más de 150 metros de altura. Las puertas de salida de emergencia y las puertas de los lugares con un aforo hasta de 200 personas podrán disponer de puertas correderas en lugar de puertas de apertura en sentido de evacuación. Me da esa alternativa a la norma, ¿no? Siempre y cuando esté hasta 200 personas. Si no, sí o sí deben tener la puerta antipánico, ¿no? De apertura directa. Puertas de salida de emergencia en salas de capacidad para más de 200 personas y en rutas de salida de los lugares de reunión. Para más de 200 personas, las puertas de comunicación con acceso a escaleras de descarga deben estar equipadas con herrajes antipánico, ¿no? Que es la basita que se coloca en las puertas y que los han debido ver en algunos edificios. Esas son las consideraciones, por ejemplo, para ese tipo de salidas que hay que llegar a cumplir. Puerta antipánico. Y aquí están los ejemplitos, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de edificación se tienen dos escaleras, acá uno y acá otra escalera. Y para caso de emergencia, obviamente se puede llegar a tomar cualquiera de las dos, ¿no? Y de la salida de emergencia, de igual forma, ¿no? Algunos tipos de parámetros son este tipo de chimeneas para que llegue a fluir en caso de avería de un sistema de detección de humos, ¿no? Alternativamente, se puede implementar ascensores de emergencia con energía autónoma, pero son más costosos, obviamente. Deben llegar a tener su nivel de accionamiento, de visión de combustible y demás. La instalación de ascensores de emergencia es obligatoria en todos los edificios residenciales, clase A2, A3, con una altura mayor a 80 metros. Y en otras ocupaciones con una altura de más de 60 metros, excepción de los clase G1, y entonces de ocupación exclusivamente monumentales. En las institucionales H2, H3, siempre que su altura supere los 12 metros, en un número igual al número de escaleras de emergencia. Si es que tengo dos escaleras de emergencia, obviamente voy a tener que instalar dos ascensores de emergencia, ¿no? De las salidas de emergencia, de igual forma hay que tomar en cuenta la carga de fuego existente en cada oficina. Más o menos, si es que tiene hasta 50 elementos, puede ser clasificado como 1A. Y esos elementos siempre y cuando estén entre 45 por 45 por 500 milímetros, ¿no? De aquellas oficinas que contengan hasta 78 elementos de 45 por 45 por 600 milímetros pueden ser clasificados como 2A, 4A hasta 120 elementos con estas medidas y 6A hasta 153 elementos con estas medidas, ¿no? Ya se hace una preclasificación. Y de igual forma, ¿no? Tenemos para clases más grandes, una 10A, por ejemplo, hasta 200 elementos, una 20A y una 30A. Y dependiendo de eso, igual vamos a llegar a generar el tipo de altura necesaria, ¿no? O de igual forma, el tipo de combustible puede ser tomado en cuenta. Por ejemplo, 58 litros de N-heptano. O esto es equivalente a 117 litros de N-heptano. O el 20 veces equivalente a 265 litros de combustible. Y de esa forma se va cuantificando, ¿no? ¿Cuánto podría llegar a ascender cada nivel de carga de fuego? Esta, por ejemplo, llegaría hasta los 4 metros fácilmente.
Esta llegaría hasta los 6 metros. Esta hasta los 9 metros de altura. Y esta cuantificada llegaría hasta los 12 metros de altura. De ahí la importancia, ¿no? De saber con cuánto de carga de fuego estamos nosotros construyendo una edificación. Y observen esta que puede llegar hasta 24 metros de altura, la clase 160B, ¿no? Y aquí está una tablita de resumen de las clases de igual forma y tipo de extintor que uno puede llegar a adoptar, ¿no? Extintor a base de bicarbonato de sodio o a base de agua. Recuerden que esto va a depender también de los materiales que están en la edificación, ¿no? Instalación electrónica de telecomunicaciones, relativamente mucho más cara y obviamente requiere otro tipo de agente extintor, ¿no? Como mencionábamos, gas limpio podría ser su opción. Y también se va a llegar a dar el software, ¿no? En la sesión que se va a dar esta semana. El certificado es gratis, nos dicen. Efectivamente, ¿no? Es gratuito y en breve, según les vamos a pasar el link, y van a tener la certificación con este nombre, ¿no? De haber pasado el código de seguridad contra incendios y pánico PS, sí.